nada quiero agradecer a quienes me escribieron en Facebook y en la comunidad de YouTube en mi última publicación. Muchas gracias por sus buenos deseos y paciencia. Hoy les traigo este tutorial y quiero que juntos hagamos este organizador. Pueden utilizarlo para cosméticos, como botiquín, para esmaltes. Creo que tiene un diseño muy versátil. Le estaré indicando las piezas necesarias en cada paso, con medidas en centímetros y pulgadas para que tú decidas cuál tomar. Primero necesitas cortar la base del organizador. En esta pieza realiza una línea horizontal que tenga una separación del borde. Aquí en el video te voy poniendo las medidas. Ahora corta los laterales y realiza una línea en diagonal en una esquina para darle diseño. Corta el excedente y está listo un lateral. Te recomiendo que uses cartón grueso y resistente. Este paso lo repites para hacer el otro lateral. Decora a tu gusto. Yo las forré con cartulina azul. Del lado que va al exterior lo forré completo y del lado interno solo la mitad, que es lo único que estará visible. Corta ahora una pieza que yo llamé división vertical. Con estas piezas inicia el armado. A la base pega uno de los laterales por el costado. Además, fíjate que la línea marcada de la base va pegada al lado más alto del lateral. Utiliza el pegamento de tu preferencia. Yo utilicé silicón frío. Además, recomiendo que la línea de la base la prolongues al lateral para que sea una guía. La última pieza que cortaste, pégala al borde de la línea marcada en la base y el lateral. De esta forra al menos la mitad superior de la pieza y asegúrate que esté bien alineada. Deja secar mientras cortas unas tiras de cartón delgadas que servirán como soporte de un cajón. En la estructura que llevamos, realiza las siguientes marcas interiores respetando las medidas que te indico de arriba abajo y de la base hacia arriba. Una de las tiritas, pégala debajo de la primera línea marcada contando de abajo hacia arriba. Y la otra la dejas pendiente para el otro lateral que aún no pegas. Ya pegada será suficiente para soportar el cajón. Corta otro rectángulo que llamé división interior horizontal y fórralo de un lado. Y este, adivinaste, lo vas a pegar en la otra línea marcada en la estructura. Observa bien cómo se pega, es debajo de la línea marcada. El prolongar la línea hace que al pegarla sea más fácil y quede derecha. Esta debe ser de un cartón muy grueso porque es la que soporta todo el peso. Continuando con las divisiones superiores, corta estas piezas y fórralas. Yo las forré de una pieza de ambos lados, pasando por cubrir uno de los bordes del cartón. Regresa lo que llevas armado y respeta la medida de separación que te indico para pegar la pieza. Y de igual forma te recomiendo prolongar la medida en la base para guía. Pega primero la más pequeña en vertical y la más larga en horizontal en las líneas guías que marcaste. Deja secar mientras cortas otras dos piezas de divisiones y fórralas de igual forma. Aunque pueden parecer muchas, son fácil de cortar porque son rectángulos. Regresa a la estructura y marca la medida de separación que te indico y prolonga la línea para guía. Es importante respetar las medidas para que las siguientes divisiones encajen bien. Pega la pieza más alta justo después de la línea guía para respetar la medida. En este punto pega el otro lateral del organizador que ya tienes cortado. Corta ahora las piezas para hacer unas separaciones pequeñas. Es opcional, pero te lo recomiendo. En la pieza más larga, en la mitad superior realiza 5 divisiones iguales y marca una línea paralela con separación del grueso del cartón de las otras piezas. A las piezas pequeñas también realiza la marca a la mitad del lado más largo, excepto a una. Decóralas, yo las forré con cartulina también. Observa que forré un borde en cada una de las piezas. Arma insertando y pegando las piezas cortadas en la más grande. Al terminar, las posicionas en el primer compartimiento del organizador y pega el último cuadrito que nos queda para formar la sección. Yo te recomiendo que lo dejes suelto para que lo puedas quitar y en caso necesario te facilite la limpieza del organizador.
Por último, pega la pieza de división frontal y te recomiendo ingresar las divisiones para confirmar el ancho del espacio. Terminamos la sección superior del organizador, solo faltan los cajones. Aprovecha para pegar de una vez la tirita que falta en el lateral y seguimos con las piezas de los cajones. La tapa del cajón te recomiendo usar un cartón más grueso y resistente. Forra todas las piezas. Yo aquí lo quería todo de azul, pero la cartulina se estaba terminando, así que combiné con un color menta. Tú puedes usar pintura, servilletas decorativas, combinar colores usando tonos con acuarelas, infinidad de opciones. Para armar el cajón, toma la pieza de atrás y pégala sobre la base. Después los laterales, sobre la base y por último la tapa. Y ya armaste el primer cajón. La tapa observa que queda al borde del fondo. Para el segundo cajón, sigue los mismos pasos. También puedes poner divisiones adicionales si quieres. Aquí la diferencia es la tapa. Cuando se insertan los cajones en el organizador, queda un espacio entre ambos. Es la altura de la tirita que pegamos. La tapa debe tener esa separación del fondo del cajón para que las tapas de los cajones cubran bien el espacio. Aquí ya pegué la tapa y como puedes notar, tiene esa separación del fondo. Y ya con esto terminaste los cajones. Esto es lo que debes llevar hasta el momento. Cubre los bordes del organizador con tiritas de cartulina para que no se vea el cartón. Y mira, hasta parece que está hecho de madera. Para hacer unas jaladeras en los cajones, yo le puse este poste de aluminio que venden en las papelerías y se usan para las carpetas y agrupar hojas. Es de un mecanismo de rosca. Hice un orificio al centro de la tapa del cajón, inserté el tornillo desde dentro y del otro lado enrosqué la contraparte. Y eso fue todo. Quedaron a la medida. Ahora te preguntarás por qué dejé este hueco en la parte de atrás del organizador. Bueno, es justo lo que vamos a terminar. Necesitas cortar una pieza de cartón para cubrir todo este espacio a lo alto y ancho. Aquí te dejo las medidas aproximadas. En esta pieza, en uno de los lados más largos, al centro, corta un hueco del tamaño de tu mano, que pueda ingresar tu mano sin problemas, al menos 4 dedos. Forra la pieza, yo solo forré los bordes, que era lo único que se iba a notar. Pégala al organizador para formar el compartimiento. Y ahora sí, vamos a crear la base para un espejo. El rectángulo más grande lo vas a pegar al más pequeño, más o menos al centro y pegado a un lado. Así te debe de quedar la pieza. Y consigue un espejo de tamaño adecuado. De hecho, primero supe la medida del espejo para crear el organizador. Este es un espejo muy simple y está muy económico. Como ya incluía estos pegamentos, no puse nada adicional, pero si tu espejo no tiene, puedes usar silicón frío. Decidí pegar el espejo pegado a la tapa y no centrado, pero ya es a tu gusto. Y para no lastimarte con los bordes del espejo, los cubrí con cinta aislante. Este lo ingresas al compartimiento y voilà, organizador con espejo. Esta pieza cabe perfectamente en el compartimiento siguiente, ahí lo colocas cuando lo necesites y al terminar lo guardas. A mi parecer quedó muy elegante y puede ser una buena opción para regalo para los próximos intercambios. Para finalizar le puse una decoración sencilla al frente y así se ve terminado totalmente el organizador. Ya con algunos accesorios y cosméticos se ve así. Tiene compartimiento para brochas, cremas, base de maquillaje, polvos, peine, labiales, lápices, etc. En el primer cajón puse algunas sombras y espejos. En el segundo guardé cosas relacionadas a mascarillas. Puedes visitar mi video que está en mi otro canal que se llama Esmalteo Polish. Cuando quieras usar el espejo lo sacas, lo colocas en el compartimiento y en este compartimiento aún te queda espacio para colocar más cosas. Cuando finalices, lo guardas y así no se ensucia el espejo. ¿Qué te parece? Si te gustó, por favor oprime el botón de me gusta y si quieres puedes también compartir el video. Una última opción es que puedas usarlo como botiquín. Aquí te dejo una imagen. Muchas gracias por llegar al final de este video. Si llegaste hasta aquí y aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas los siguientes tutoriales. Ahora sí me despido y hasta el próximo tutorial.